Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí para compartir este espacio con todos vosotros sobre el diplomado de la descodificación biológica reparadora, la formación y el diplomado que ofrecemos en nuestra universidad, la Universidad Popular Jesús Casla. Hace unos días pusimos una caja de preguntas precisamente en relación con los mensajes que periódicamente nos enviáis pidiendo información sobre nuestra universidad, la formación que ofrecemos, el diplomado de descodificación biológica reparadora. Y como decía, hemos puesto esa caja de preguntas hace unos días con el propósito de condensar de algún modo las preguntas y responder directamente a vuestras preguntas y los comentarios que en ellas nos ofrecéis. Hace un par de días hicimos también un directo en Instagram y hoy estamos aquí en Facebook para todos los que me seguís o nos seguís aquí en Facebook, poder atender vuestras inquietudes. Así que sin más dilación, voy a dar paso a las preguntas. Este directo, bueno, pues calculo que durará unos 20-30 minutos, relativamente breve, con el propósito explícito de atender estas preguntas. Próximamente haremos otro directo, pondremos otra caja de preguntas y seguiremos compartiendo y explicando o aclarando todas las dudas o interrogantes que me hagáis llegar o nos hagáis llegar sobre nuestra formación, nuestra universidad y el diplomado de descodificación biológica reparadora. Aclaro, como preámbulo antes de dar paso a las preguntas que hemos seleccionado, la descodificación biológica reparadora es un método de desbloqueo emocional que sigue siempre 3 pasos, sea cual sea el síntoma o problema que tenga la persona y sea quien sea la persona. Hablamos de un método porque se aplican siempre esos 3 mismos pasos y en el mismo orden en todos los casos. Por eso, método, metodología. La aplicación de unos mismos casos para cualquier síntoma o problema, para cualquier persona. Y entendemos el síntoma como todo aquello que no fluye como antes en tu vida, en tu cuerpo, en tu biología. Todo aquello que no fluye como antes en tu vida, en tus relaciones. Todo aquello que para ti representa un obstáculo, un problema, una contrariedad, algo que no funciona como te gustaría, algo que no funciona como funcionaba antes. Todo eso lo consideramos síntoma. Por tanto, el síntoma en la más extensa expresión de la palabra. Y la descodificación biológica, método de desbloqueo emocional, tiene siempre como punto de partida el síntoma, la situación presente que está condicionando a la persona, del modo que sea y en el aspecto que sea de su vida. El síntoma obedece siempre a traumas, conflictos o situaciones emocionales que la persona no ha podido o no está pudiendo afrontar, gestionar o resolver del mejor modo. Si eso a lo que se ve expuesta la persona es lo suficientemente intenso, inesperado y prolongado en el tiempo, eso puede llegar a obstaculizar, a condicionar su vida, su organismo, su salud, aspectos diversos de su existencia cotidiana. Ese es el punto de partida. Como decimos siempre, en función de cómo, cuándo y dónde se exprese o se manifieste tu inconsciente en tu cuerpo, en tu vida, en tu salud, podemos hacer esa lectura que nos permite identificar y comprender qué tipo de traumas o conflictos emocionales están dando lugar a ese problema o a ese síntoma. Segundo paso, una vez que ya hemos leído, identificado y comprendido
el síntoma, la situación presente, desde que surge el síntoma o el problema. Vamos atrás en el tiempo a la búsqueda, en la memoria profunda de la persona, de dónde está el conflicto programante, o lo que es lo mismo, la raíz o el origen de eso que se está manifestando ahora como síntoma. Cuando la persona se expuso por primera vez en su vida a situaciones o escenarios emocionales iguales o similares a lo que está viviendo ahora. Aquí, ahora con el síntoma, tenemos el conflicto desencadenante de un conflicto programante que tuvo lugar antes y que allí, entonces, no quedó resuelto. Se instaló ya entonces en el inconsciente de la persona como un trauma pendiente, algo no resuelto, inadecuadamente gestionado. Y como nuestro inconsciente es atemporal, cuando después en la vida, da igual el tiempo que transcurra, te expones a una situación similar, tu inconsciente activa la memoria de aquello que un día fue vivido, sufrido y no resuelto. Y el tercer paso de la descodificación biológica reparadora, después del primer paso, lectura emocional del síntoma. Segundo paso, análisis de memoria profunda de la persona a la búsqueda del conflicto programante, la raíz. El tercer paso es la hipnosis regresiva reparadora, nuestro instrumento de desbloqueo emocional, para guiar a la persona, acompañar a la persona a aquel escenario donde tuvo lugar el conflicto programante. Para dos cosas. La primera, recordar, revivir y sentir aquello tal como fue. Conexión emocional. El viaje del inconsciente para conectar con la autenticidad de lo que ocurrió. Y la segunda, que esta es la clave. Siempre en hipnosis la persona vuelve a ese mismo escenario, pero ahora sí, con las capacidades, recursos, experiencias y nivel de conciencia que no tuvo o no empleó entonces. Esto es lo que permite a la persona resignificar, desbloquear, liberar, diluir aquel conflicto programante, la raíz auténtica y verdadera de este problema o síntoma que tiene en el presente. Hecha esta introducción o este pequeño preámbulo, vamos a ir con las preguntas que hemos seleccionado. Como dije, hemos recibido muchas preguntas, nos habéis enviado tanto por TikTok como por Instagram, YouTube y también aquí por Facebook, e incluso por WhatsApp. Muchas preguntas en los últimos días sobre nuestra universidad y nuestro diplomado. He seleccionado unas cuantas, las que de alguna manera condensan los interrogantes o las dudas más habituales que nos habéis hecho llegar. Voy a hacer mención de las personas que han enviado la pregunta, porque me imagino que estaréis por ahí escuchando esto o ahora en directo o después aquí en Facebook. La primera pregunta, Melissa. Melissa me dice, trabajo, tengo familia y dispongo de poco tiempo. La pregunta es, ¿el diplomado es flexible o exige un ritmo que luego no podré seguir? Vamos a ver, nuestro diplomado, Melissa, se estudia en formato e-learning, es decir, en plataforma. En nuestra propia plataforma está todo el curso, cada lección con su propio vídeo, su nota técnica, los apuntes y su examen. De forma que el alumno se inscribe cuando quiere, no hay fechas, y ya en el momento en el que se inscribe tiene acceso al curso y puede iniciar el curso. No hay fechas. Cada alumno lo adapta a sus circunstancias, a su disponibilidad, sea por cuestiones familiares, laborales, su disponibilidad de tiempo, a su ritmo. No hay un plazo determinado antes del cual tengas que cumplir el curso.
No hay fechas para entrega de exámenes o el cumplimiento de cada una de las lecciones. Cada alumno va a su ritmo. Por tanto, permite que lo adaptes plenamente a tus circunstancias y a la disponibilidad que tengas. Por tanto, en este sentido, ya que lo preguntas ahí, Melissa, total flexibilidad, ¿eh? Te conectas cuando quieres, puedes hacerlo desde el teléfono, desde la tablet, desde el ordenador, si estás de viaje, si estás en casa, si estás en un momento de descanso en tu trabajo, puedes entrar y vas avanzando a tu ritmo. Toda unidad o toda lección tiene, como digo, un vídeo explicativo donde explico el contenido de esa unidad o esa lección, tiene la nota técnica, los apuntes y tiene también un examen con varias preguntas y también un caso real ad hoc, es decir, adaptado al contenido de esa lección, donde se explica el caso y tienes que dar tu parecer, tus comentarios, de acuerdo a lo que has estudiado o aprendido en esa lección. Envías el examen, lo recibo, lo evalúo y se te abre la siguiente lección. Con lo cual, claro, tienes que ir haciendo las lecciones en orden. Hasta que no has cumplido la lección en la que estás ahora, no puedes acceder a la siguiente. Pero como digo, total flexibilidad porque lo adaptas plenamente a tus horarios y a tu ritmo. Siguiente pregunta. Jorge comenta, he hecho otros cursos donde todo era teoría poco aplicable. La pregunta es, ¿aquí se aprende un método claro para trabajar con personas reales? Bueno, sí, las personas son todas reales, evidentemente. A ver, esta pregunta o parecidas ya me las han hecho en otros directos que hemos tenido, donde efectivamente hay muchos cursos que te proporcionan el conocimiento, la teoría, y está bien, pero un curso que solo proporciona teoría o conocimiento es un curso al que le falta lo más importante, que es la práctica, la metodología, cómo llevar eso después a la consulta, al trabajo directo con las personas. Esto es como si te compras un coche sin combustible. Pues puede ser muy bonito el coche, el automóvil, pero si no tienes combustible, ¿de qué te sirve? Por tanto, yo concibo la formación, y desde luego nuestro diplomado responde a ello, concibo la formación como teórico-práctica siempre de principio a fin, y así es nuestro diplomado. No concibo que la formación sea solo dar conocimientos, sin enseñarte a cómo después llevarlo a la práctica, cómo desarrollar una consulta, qué tienes que hacer en la consulta, cómo guiar un proceso personal con cualquier persona con la que trabajes a lo largo de todo el recorrido que tengas que hacer para ese problema o ese síntoma que presente la persona. Por eso he empezado este directo describiendo nuestra metodología y los pasos que se siguen en la descodificación biológica reparadora, nuestro método de desbloqueo emocional. La práctica es esencial. El día que terminas el curso, no solo tienes el conocimiento, que por supuesto, tienes también muy claro cómo aplicar eso a la práctica al día siguiente de haber terminado el curso. Eso es esencial. Siguiente pregunta. Elena dice, no soy psicóloga ni trabajo en el mundo de la terapia. Pregunta, ¿este diplomado está pensado para profesionales o también para personas sin estudios previos? No necesitas tener ninguna formación ni pertenecer al ámbito, vamos a decir, sanitario o terapéutico para poder hacer nuestro curso, nuestro diplomado, porque nosotros te damos todos los conocimientos y toda la práctica para que, como decía al principio, puedas acompañar cualquier proceso, sea con quien sea y sea cual sea el síntoma o problema que tenga la persona. Te damos todos los conocimientos.
No necesitas tener una formación previa, ni necesitarás tampoco después complementar nuestro diplomado con nada más. Tienes todas las herramientas en tu mano para poder guiar y acompañar cualquier proceso con cualquier persona. Verónica pregunta: muchos enfoques relacionan emoción y síntoma de forma muy simplista. ¿En qué se basa exactamente la descodificación biológica reparadora para no caer en interpretaciones simplistas? La descodificación biológica reparadora es un método, como decía al principio, de desbloqueo emocional. Es un método que ha obtenido la aceptación oficialmente a nivel de la Unión Europea. Por eso somos una universidad. Evidentemente, detrás de eso que hoy llamamos descodificación biológica reparadora, hay más de 30.000 horas que así me han sido reconocidas de trabajo destinado a eso que hoy llamamos Universidad Popular Jesús Casla, a eso que hoy llamamos descodificación biológica reparadora, y como digo, personas concretamente en Italia, que es donde está nuestra universidad, aunque obviamente damos la formación en español también. El ente italiano ASI, que significa Asociaciones Sociales Italianas, que se ocupa de evaluar y, si es el caso, reconocer la valía, el rigor de una escuela y de un método. Si es así, obtienes ese reconocimiento, que es el que nosotros, la Universidad Popular Jesús Casla, tenemos, y también nuestro diplomado. Hablas ahí, Verónica, o mencionas interpretaciones simplistas. Bueno, no sé exactamente a qué te refieres con interpretaciones simplistas, pero nosotros, como decía al inicio, seguimos una metodología que sigue siempre 3 pasos y siempre en el mismo orden. No es un trabajo o un método que descanse o se base en la inspiración del terapeuta. No, por supuesto que no. Es científico. En función de cómo, cuándo y dónde se exprese el inconsciente de la persona, se exprese la memoria emocional de la persona, en su cuerpo, en su vida, en su salud, hacemos ese análisis emocional a la búsqueda de esos traumas o conflictos que en el momento de la aparición del síntoma están en la vida de la persona, desencadenante. Una vez que tenemos ese escenario presente, claramente identificado y comprendido, porque nada es casual en la vida, todo es causal y desde luego los síntomas responden a algo. Una vez que tenemos ese primer escenario identificado y comprendido, tenemos que identificar para luego desactivar el conflicto programante, que es la raíz o el origen de este problema o síntoma actual. La primera exposición que tuvo la persona a una situación emocionalmente similar o igual a la que está viviendo ahora. Y luego desactivamos o resignificamos o liberamos aquel conflicto programante con hipnosis regresiva reparadora. Esta distinción entre conflicto desencadenante, es decir, situación actual o síntoma, y el conflicto programante o raíz del síntoma, esto es lo que ya el doctor Freud, en su época, llamaba o hablaba del trauma en 2 fases.
Para que surja ahora un síntoma o se manifieste un problema, tienes que estar expuesto a algo emocionalmente traumático, doloroso, delicado, difícil, etc. Pero tienes que antes haber estado expuesto ya otra vez a algo similar, que entonces viviste, sufriste y no resolviste. Por tanto, no podemos analizar solo la raíz sin mirar el presente, ni podemos solo fijarnos en el presente despreciando la raíz. El presente, el síntoma, te da las pautas emocionales para ir atrás en el tiempo a la búsqueda de dónde y cuándo y cómo la persona vivió por primera vez una situación similar a la actual. Y evidentemente no puedes hacer el camino a la inversa. Analizar solo la memoria profunda sin ver el nexo de aquellos episodios del pasado, el nexo emocional con lo que está viviendo en el presente, es una búsqueda absurda. La búsqueda siempre parte o tiene como punto de partida la situación presente, el síntoma, lo que expresa y delata el síntoma en el cuerpo, la vida, la salud de la persona, para tirar del hilo, como se suele decir, atrás en el tiempo, a la búsqueda de cuándo la persona, en su memoria profunda, en su pasado, cuándo la persona vivió o se expuso por primera vez a algo similar. Y ahí es donde vamos habitualmente, a las 3 capas de memoria profunda que yo considero. Porque en la inmensa mayoría de los casos es allí donde encontramos el conflicto programante. Y esas 3 capas de memoria son memoria de la infancia, o memoria uterina, o memoria transgeneracional, el inconsciente familiar, el substrato psíquico de experiencias, sucesos y eventos que han tenido lugar en la familia a lo largo de las generaciones, que están ahí, los buenos y los malos, pero los malos, los que fueron traumas no resueltos entonces, se activan, aunque hayan transcurrido décadas, en descendientes de esa familia, que hoy, sin saberlo probablemente, se están exponiendo a situaciones o circunstancias emocionalmente similares o iguales a las que ya otros vivieron, sufrieron y no resolvieron. Siguiente pregunta. Alfredo. Esta pregunta va en relación con una que ya hemos respondido antes. Alfredo, en muchos cursos te dejan solo frente a vídeos. ¿Qué tipo de acompañamiento real hay durante el diplomado? Bueno, ya he explicado antes que el diplomado se hace a través de la plataforma e-learning, pero es cierto que, ya que mencionas aquí, Alfredo, el tipo de acompañamiento real que hay durante el diplomado, yo tengo tutorías todos los lunes con nuestros alumnos, para que el alumno tenga semanalmente, todos los lunes, semanalmente la oportunidad, la posibilidad de plantear o hacer las preguntas o dudas que le vayan surgiendo, naturalmente. Y las tutorías son conmigo directamente. Y además, las tutorías las aprovechamos, esas tutorías semanales, todas las semanas durante el tiempo que estés en el curso, el tiempo que dure el curso, para hacer las prácticas. Como decía al principio, concibo la formación solo si es teórico-práctica. Aprendo unos conocimientos, pero los pongo en práctica. Hay un proverbio árabe, que yo lo cito mucho porque me encanta, que dice: lo que un día me enseñaron, lo olvidé. Lo que un día practiqué, jamás lo olvidé. Pues yo creo que es así, que en lo que se refiere al estudio, al aprendizaje, a la formación, la práctica es un elemento esencial. La práctica durante el aprendizaje, no después. Después ya sabemos que luego vas a llevar a la práctica la descodificación biológica reparadora, sí, pero para que después lleves a la práctica con tus clientes el método, tienes que haber estado practicándolo de principio a fin durante todo el tiempo que hayas estado en el curso. Para mí eso es una condición imprescindible. Javier,
Pregunta Javier, ¿esto es más bien un camino de crecimiento personal o una formación con la que se puede trabajar profesionalmente? Es ambas cosas. Un curso como nuestro diplomado de descodificación biológica reparadora, qué duda cabe, que siempre es un trabajo en lo personal. Porque conforme vas estudiando el curso, conforme vas aprendiendo lo que en él aprendes, siempre lo llevas a lo personal, te identificas, te ves ahí, analizas situaciones de tu entorno, propias o de tu entorno, que resuenan con eso que estás aprendiendo. Por lo tanto, ahí ya tienes una clara ganancia en lo personal. Te lleva a verte de forma distinta, a contemplar tu propia historia con otros ojos. Y eso indudablemente tiene un valor personal. Pero, como decía antes Javier, indudablemente nuestro diplomado es una formación profesional. Nuestros alumnos, nuestros diplomados obtienen un diploma oficial con la validez para ejercer profesionalmente la descodificación biológica reparadora. Formamos terapeutas. Susana, con tanta oferta de biodescodificación, una no sabe qué es serio y qué es marketing. ¿Qué garantías de método y trayectoria tiene la descodificación biológica reparadora? Yo mencionaba antes que somos una universidad. Y somos una universidad porque quienes han tenido que evaluar, considerar y reconocer la escuela, la universidad nuestra, y el método como válidos, así lo han considerado. Con lo cual, evidentemente, eso ya es un aval muy importante. Un aval que luego también significa, que duda cabe, el reconocimiento que tú obtienes con un diploma que te respalda, un diploma oficial. Laura. Dice Laura, mi miedo es acabar con un título, pero sin saber qué hacer ante un caso real. ¿Cómo se practican las sesiones durante el curso? Las sesiones de práctica tienen lugar durante las tutorías semanales en trabajo directo conmigo. Todo alumno, de principio a fin, desde la primera lección hasta la última, en las tutorías que tenemos los lunes, practicamos y analizamos casos reales míos, sobre el contenido o lo que se está estudiando en esa lección. De forma que, como se suele decir, aterrizamos la teoría a la práctica. Yo siempre digo, y escuchando a mis exalumnos, cada día estoy más convencido de ello, y volviendo un poco al proverbio árabe que decía antes, lo que un día me enseñaron lo olvidé, lo que un día practiqué jamás lo olvidé. Yo estoy convencido de que en el momento en el que conectas la teoría, la descodificación biológica de cualquier síntoma, en fin, lo que está cualquiera de las lecciones del curso, que lo conectas o lo enlazas con alguna experiencia propia que tú hayas tenido o alguna situación similar de síntoma, etcétera, que haya podido tener alguien a quien tú conoces, alguien de tu entorno, alguien de tu familia, eso jamás se te olvida ya. Porque sabes ya muy bien aquel caso de hernia discal que conociste. Sabes ya muy bien aquella amiga tuya que tuvo endometriosis. Sabes muy bien también aquella otra compañera de trabajo que tuvo un tumor en el pecho. Rápidamente enlazas la teoría que has aprendido con la historia personal de cualquier persona o de tu propio caso o de tu entorno. Es la forma más práctica y eficaz de aprender. Decía Séneca que el aprendizaje teórico es arduo, lento y pesado. Y decía también Séneca que el aprendizaje práctico es rápido,
ágil y duradero. Más preguntas. Nos quedan aquí 2 preguntas más. Cristina, vivo en otro país. Pregunta si la formación es online. Claro, la formación, al ser en plataforma, en e-learning, da igual donde tú estés. Es decir, nosotros hemos tenido y tenemos todavía en este momento alumnos, por ejemplo, de México. México tiene 7 horas de diferencia con respecto a España. Evidentemente, la persona se conecta en sus horarios, que no son los mismos que tenemos en Europa, lógicamente. Se conecta en el momento en el que puede, hace el curso, la lección que toque, envía el examen, se corrige el examen, lo recibe y continúa a su ritmo y en sus horarios. Solo hay que adaptarse al horario de las tutorías los lunes, que para que sean asequibles, digamos, en horario para tanto alumnos americanos como europeos, las hacemos siempre por la tarde, normalmente a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la tarde, depende, porque hay evidentemente varios grupos, ¿no? Pero las hacemos en esos horarios para que también las personas que, como pueda ser el caso de México, Estados Unidos, Costa Pacífica, California, etcétera, que tienen 6, 7, 8 horas, a veces incluso, puedan ser horarios más o menos asequibles para ellos. Lorena, última pregunta. Estamos aquí ya en el tiempo. Lorena, antes de inscribirme, quiero ser realista. ¿Para qué problemas es útil la descodificación biológica reparadora y dónde están sus límites? Los límites, evidentemente, no existen los milagros, no hacemos milagros, pero, ¿para qué problemas es útil? Para todos. Sí. Yo decía al principio que llamo síntoma, en el sentido más amplio de la palabra, a todo aquello que no fluye como antes o no fluye como a ti te gustaría en tu cuerpo, en tu vida, en tu salud. Físico, anímico, cualquier aspecto. Cualquier condicionante, algo que no va como iba antes o no va como te gustaría o cualquier situación imprevista que se ha presentado y te está condicionando o limitando de la forma que sea. Y todo síntoma, del tipo que sea, tiene en la base, en la raíz, en el origen, una situación, una circunstancia, un trauma emocional. Porque nada es casual, todo es causal, todo es resultado o respuesta de algo. Por tanto, habiendo un componente emocional que desencadena o alimenta el síntoma actual, un método de desbloqueo emocional como es la descodificación biológica reparadora sirve para cualquier síntoma o problema, porque cualquier síntoma o problema tiene un componente emocional que es el que está dando lugar al problema o está sosteniéndolo o nutriéndolo. Vamos a la raíz auténtica, la parte emocional. Por eso digo que la descodificación biológica reparadora sirve para cualquier tipo de problema, cualquier tipo de circunstancia y para cualquier persona. Damos aquí por concluido este directo de hoy de, pues apenas media hora, un poquito más. Programaremos más adelante nuevos directos para atender a vuestras preguntas. Y por mi parte me despido, solo me gustaría dejar aquí una frase final. Si sientes que esto, la descodificación biológica reparadora, si sientes que esto resuena contigo, escríbeme la palabra diplomado en privado y con mucho gusto y sin compromiso te explicaremos cómo empezar. Quedo pendiente. Hasta pronto.